En las calles tranquilas de Wichita, se escondía uno de los asesinos seriales más perturbadores de Estados Unidos. De día era un padre de familia ejemplar, un líder religioso y un empleado municipal, pero de noche, la máscara caía y salía el monstruo. Ataba a sus víctimas con cuerdas, apretando muñecas, tobillos y gargantas. No para matar rápido, sino para dominar, para prolongar el terror y saborear cada segundo de sufrimiento. No mataba por impulso, mataba por placer. Su nombre era Dennis Rader, pero el mundo lo conocería como BTK, Bind, Torture, Kill, que significaba atar, torturar, matar. Un asesino que no solo destruía cuerpos, sino que luego revivía sus crímenes, escribiendo cartas a la policía y a los medios, describiendo cada detalle como si fueran obras de arte, exigiendo atención y demostrando su dominio total. Now, when you use the term fantasy, is this something you were doing for your personal pleasure? Sexual fantasy, sir. Pero para entender cómo este hombre logró aterrorizar a un país entero durante más de una década, sin levantar sospecha, primero debemos conocer su historia. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo del año de 1945, en Pittsburgh, Kansas, y creció en un entorno que, en apariencia, era completamente normal. Una familia de clase media, sus padres trabajadores, y una casa común, sin ningún grito que alertara al exterior. Desde niño Dennis fue emocionalmente abandonado. Debido a que sus padres estaban ausentes la mayor parte del tiempo, en ese momento Dennis aprendió algo clave muy temprano. Creía que él era invisible ya que sentía que nadie lo miraba, nadie lo escuchaba, y a nadie le importaba lo que hacía o dejaba de hacer. Desde su infancia comenzaron las primeras señales oscuras, una fascinación enfermiza por el control, por el sufrimiento ajeno, y por ver a otros seres vivos siendo inmovilizados. Dennis confesó más tarde que disfrutaba torturando animales, atándolos, y observando atentamente cómo luchaban por liberarse, siendo este un síntoma clásico que muchos psicópatas muestran en su infancia. Dennis también desarrolló muy pronto fantasías sexuales violentas, que estaban ligadas a la humillación, la dominación, especialmente la asfixia. Para él, el deseo no estaba separado del dolor, y creía que el placer no existía sin miedo. A comienzos de los años 60, mientras sus fantasías violentas seguían creciendo en silencio, Dennis Rader aprendió algo fundamental, cómo parecer normal para no levantar sospecha alguna. En 1966, con apenas 21 años, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No lo hizo por patriotismo, sino por disciplina, jerarquía y control. Allí no destacó por valentía ni liderazgo, pero sí por su rigidez, su frialdad emocional y su incapacidad para conectar con otros, y la falta de empatía lo destacaba. Durante esta etapa, sus fantasías sexuales sádicas no desaparecieron. Al contrario, se intensificaron. El atar, el asfixiar y el tener el dominio total aún seguía ocurriendo, pero solo en su mente, por ahora. En 1971, a los 26 años, Rader se casó con Paula Diez. Desde afuera, era el inicio de una vida respetable y completamente normal, con un matrimonio estable, un buen trabajo y un futuro prometedor. Pero desde adentro, solo era una mentira cuidadosamente construida. Su vida sexual con su esposa era fría, limitada y totalmente desconectada, según testimonios. Rader no buscaba simplemente intimidad. Buscaba tener el control. Y mientras dormía junto a su esposa, su mente estaba en otro lugar, fantaseando con mujeres siendo atadas, amordazadas y aterradas. El sexo real no le producía satisfacción. Para la verdadera excitación y el verdadero placer solo estaba cuando había miedo, sumisión y sufrimiento. Con el tiempo tuvieron 2 hijos, y Dennis asumió por completo el rol de padre y esposo ejemplar. Los vecinos y familiares lo describían como educado, responsable, incluso aburrido. Nadie imaginaba que, bajo esa rutina doméstica, se estaba gestando algo monstruoso. Fue entonces cuando en el año de 1974, cuando Dennis Rader tenía 29 años de edad. Ese año, algo cambió, tan solo imaginar ya no era suficiente y ya no lo saciaba. Su primer asesinato no fue un simple arrebato. No fue repentino. Fue cuidadosamente planeado. En ese momento fue el nacimiento de BTK. Llevaba semanas observando cuidadosamente una casa en Wichita, Kansas, la cual no fue escogida al azar. Fue escogida con un cálculo frío. Dentro de la casa vivía la familia Otero. El padre Joseph Otero. La madre Julie Otero. Y sus hijos, Josephine y Joseph Jr. Rader los estudió meticulosamente. Estudió sus horarios, sus entradas y salidas. No los vio como una familia.
Los vio como sus próximas víctimas. Fue entonces cuando el 15 de enero de 1974, entró a la casa fingiendo un robo. Pero el robo nunca fue su verdadero objetivo. Una vez dentro de la casa, impuso su voluntad, les ordenó. Y amenazó, con total autoridad, usó las cuerdas que había llevado para inmovilizar los cuerpos aún con vida. La casa quedó en silencio, rota solo por el miedo. Las víctimas permanecieron bajo su dominio durante un tiempo prolongado. La masacre no fue rápida. Fue un ritual cuidadosamente ejecutado. Rader se movía con calma. Observaba y sentía satisfacción al ver los cuerpos bajo su dominio total. En ese espacio cerrado, él no era un intruso, era la autoridad absoluta. En este primer crimen asesinó a 4 miembros de una misma familia. Las muertes ocurrieron principalmente por estrangulación, ya que era un método que le permitía ejercer un control directo y prolongar aún más en el acto. Ese hecho marcó el inicio de su ritual. Él no buscaba rapidez, solo buscaba tener el dominio absoluto. Ese método, el de atar, dominar, estrangular a sus víctimas, se repetiría y se perfeccionaría en los crímenes posteriores, hasta convertirse en la firma personal que él mismo resumiría con el nombre de BTK. Después de cometer el siniestro asesinato, Dennis Rader no se escondió. Hizo algo peor, volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Regresó a casa, se sentó a la mesa con su esposa, habló con sus hijos, y fue a trabajar al día siguiente. Porque para Rader, lo ocurrido no era un crimen, era un logro personal que por fin se había concretado. Pero aquel primer asesinato no terminó en la casa de la familia Otero. Para él, la experiencia solo estaba completa cuando podía revivirla. Semanas después, comenzó a escribir. No eran cartas normales ni impulsivas. Eran textos fríos, detallados y totalmente calculados. En ellas describía el control, la sumisión y el miedo al que había sometido a sus víctimas. Dennis no buscaba confesar. Solo buscaba ser reconocido y burlar a la ley. Se dirigía a la policía y a los medios como si fueran alumnos ignorantes. Se burlaba de ellos. Les explicaba lo que habían pasado por alto. Firmaba con un nombre que él mismo se dio, uno que resumía su fantasía central: BTK, Bind, Torture, Kill. Para enviar las cartas sin levantar sospechas, usaba buzones públicos y sobres comunes. Todo era método. Cada carta era una extensión del crimen. Una forma de volver a dominar, pero esta vez a toda la ciudad. Después de cada crimen, repetía el mismo patrón. Se lavaba cuidadosamente. Se calmaba y volvía a ser el esposo atento, el padre responsable y el ciudadano ejemplar. Por lo que era conocido. Ese contraste era parte del placer. Saber que había destruido vidas, y aún así nadie lo sospechaba. Mientras Wichita vivía con miedo, BTK caminaba entre la gente, sonreía, daba la mano, asistía a la iglesia, con la certeza de que él estaba ganando. Y lo más inquietante era esto: no tenía intención de detenerse. Porque mientras siguiera siendo invisible, él seguiría cazando. Con el tiempo, la cifra quedó clara. Dennis Rader asesinó al menos a 10 personas entre 1974 y 1991. 10 vidas apagadas por una sola persona, en un crimen casi ceremonial. BTK no improvisaba. Tenía un patrón definido. Elegía víctimas vulnerables, generalmente mujeres solas o familias donde pudiera imponer su control total. Entraba en sus hogares, los convertía en escenarios macabros donde él dictaba las reglas, y utilizaba siempre el mismo elemento central, la inmovilización, con cuerdas. Su objetivo nunca fue la rapidez, sino la sumisión absoluta. En 1977, atacó a Shirley Vian, una mujer sola con sus hijos pequeños. Rader volvió a repetir el ritual, utilizó el engaño, control y aislamiento. Ese mismo año asesinó a Nancy Fox. Después de matarla, hizo algo que revela su verdadera naturaleza. Llamó a la policía desde un teléfono público y dijo, con absoluta frialdad, dónde podían encontrar un cadáver. Aquel patrón se repetía una y otra vez. Pero BTK no necesitaba solo matar. Necesitaba revivir la experiencia. Para él las cartas eran tan importantes como los crímenes. En ellas describía lo que había hecho, corregía a la policía cuando se equivocaba en los reportes y se quejaba cuando no recibía atención mediática. A veces escribía poemas. A veces listas, pero siempre con un tono narcisista, como si estuviera evaluando su propio desempeño. BTK enviaba cartas después de los crímenes, cuando sentía que la tensión bajaba o que la ciudad comenzaba a olvidarlo. El silencio lo irritaba. El anonimato lo castigaba. Mientras tanto, en su vida privada, nada cambiaba. Seguía siendo esposo, padre y empleado ejemplar. Asistía a la iglesia.
Daba sermones sobre moral. Imponía reglas a sus hijos. El mismo hombre que hablaba de valores, era el que, en secreto, acumulaba recuerdos de sus víctimas como trofeos mentales. BTK no mataba seguido. Mataba cuando la necesidad lo superaba. Y luego desaparecía. Eso fue lo que más desconcertó a la policía. Un asesino paciente, capaz de esperar años, seguro de que tarde o temprano volvería. Y así fue. Después de su último asesinato confirmado en 1991, BTK desapareció. Durante casi 13 años, Wichita vivió con una calma engañosa. Las escenas siniestras quedaron como simples recuerdos. La policía creyó que BTK había muerto, o que nunca volvería. Pero la verdad era otra. Dennis Rader no se había ido. Simplemente estaba saciado. Pero en el año de 2004, el ego volvió y despertó. BTK regresó, pero esta vez con palabras. Comenzó a enviar nuevamente cartas, paquetes y mensajes a los medios y a la policía. En ellos hablaba de sangre pasada, de asesinatos olvidados, de escenas que solo él conocía. Se burlaba y exigía atención, pero esta vez cometió un error. Un error nacido gracias a su narcisismo. En una de sus comunicaciones, hizo una pregunta directa a la policía. Si enviaba información en un disquete, ¿podrían rastrearlo? La policía mintió. Le dijo que no. BTK confió. Envió el disquete creyendo que seguía dominando el juego. Pero dentro del archivo había algo invisible para él, metadatos. Un nombre. Una iglesia. Un rastro digital. Y por primera vez, el cazador dejó huellas. Para febrero de 2005, la policía ya sabía quién era. Cuando finalmente lo arrestaron, Dennis Rader no opuso resistencia, solo preguntó, con una calma perturbadora, ¿cómo me encontraron? BTK había pasado décadas creyéndose un genio. Pero fue su necesidad de ser recordado lo que lo condenó. Así terminó uno de los asesinos seriales más fríos y calculadores de Estados Unidos. No por la sangre. No por las escenas del crimen. Sino por su propio ego. Y aunque hoy esté tras las rejas, una cosa quedó clara, BTK no quería desaparecer. Quería ser eterno. Desde mi perspectiva clínica y criminalista, Dennis Rader presenta un trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos y un marcado componente sádico-sexual. Ya que él actuaba con plena conciencia, planificación y ausencia total de empatía. No mataba por impulso, sino por placer, control y dominio. Su necesidad de enviar cartas revela un narcisismo extremo. Buscaba reconocimiento y poder simbólico sobre la policía y la sociedad. No hay signos de locura ni psicosis. Sabía que estaba haciendo el mal y aún así lo eligió. BTK fue un criminal funcional, frío y metódico, cuyo mayor motor no fue la ira, sino el ego y la necesidad de sentirse superior. Así terminamos con esta historia. Cuéntanos desde qué país nos ves y qué opinas de este asesino, déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te dejó intrigado, te invito a ver este otro caso. Richard Ramírez, el acosador nocturno. Uno igual de oscuro, donde la realidad vuelve a superar a la ficción.